Bienvenidas, bienvenidos al canal del Maestro Ciro. Trabajaremos el tema de los fasores. En clase anterior trabajamos el tema de los números complejos. Un fasor es una herramienta matemática que nos permitirá trabajar especialmente con fenómenos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones. Un número complejo representa la amplitud y fase de una onda o señal senoidal. El fasor para eso nos va a servir, para representar un valor de amplitud y fase de una onda o de una señal senoidal. Un número complejo en su forma rectangular se puede escribir como A más BI, donde A representa el valor real y B el valor complejo. Un número complejo también se puede representar en su forma polar como Z igual a R con un ángulo correspondiente, donde R es el valor de la magnitud y phi el ángulo, el valor del ángulo. R se determina elevando al cuadrado la parte real más la parte imaginaria al cuadrado en raíz cuadrada. Y el ángulo de la fase se obtiene con la tangente inversa del valor imaginario entre el valor real. También podemos representar el valor de A en coordenadas rectangulares de manera inversa, donde podemos multiplicar el valor del módulo en coordenadas polares, multiplicándola por el coseno del ángulo que habíamos obtenido. Y el valor de B como R, el valor de la magnitud o módulo por el seno del ángulo. El número complejo también se puede representar en la forma exponencial como Z igual a R por el exponente a el valor, la parte compleja del ángulo correspondiente. De manera general, Z la puedo representar como R por el coseno del ángulo más I por el seno del ángulo. O sea, Z igual a R por el ángulo de fase o en su manera exponencial R por E a la I al valor del ángulo. Esto nos va a servir, como les comentaba, para representar una señal en voltaje alterno. En el dominio del tiempo se puede representar como su valor de amplitud Bm por el ángulo de fase, donde W representa la velocidad angular T, el tiempo, y el ángulo de fase. En el dominio fasorial solamente se representa como el valor de la amplitud Bm multiplicado por el ángulo de fase. Si usamos la función seno y coseno, tendremos que el voltaje va a ser igual al valor de la amplitud por el coseno de Wt más el ángulo. Regreso que W representa la frecuencia angular. De tal manera que si nosotros tenemos este ángulo de valor ya conocido, podemos decir que el ángulo de fase entre la función coseno y la función seno van desfasadas con un ángulo de 90 grados. Por eso aquí, cuando utilizamos la función seno, podemos decir que la función senoidal es el valor de su amplitud Bm por el seno de la frecuencia angular por T más el ángulo. Pero como hay ángulo de fase de 90 grados entre la función coseno y seno, podemos decir que la función coseno va adelantada por 90 grados. Entonces, ahorita lo vamos a ver en la gráfica correspondiente. Si ahora trabajamos con valores de corriente, podemos representarla a la corriente como I, el valor de la amplitud de la corriente, por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo, más un ángulo de fase. Y si utilizamos para la misma corriente con la función senoidal, podemos decir que está igualmente retrasada por un ángulo de 90 grados. Recordar nuevamente que las funciones seno y coseno tienen el mismo valor de amplitud,
pero desfasados en un ángulo de 90 grados. Me refiero a la función seno y coseno, que tienen un valor máximo de 1 y de -1, que es su amplitud. Pero si podemos observar aquí en el origen, la función coseno va adelantada por 90 grados con respecto de la función seno. Como puedes ver, la función coseno, que está en azul, empieza antes que la función seno. Para poder comprender, si nosotros tomáramos a la función seno en este punto, en la parte máxima, con respecto del eje X a la derecha, y yo lo pudiera jalar hacia la izquierda, nos damos cuenta que está retrasada por 90 grados o pi sobre 2, hablando del ángulo en radianes. Eso es todo lo que les quería explicar el día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.